Buenas tardes. Damos comienzo a la tercera conferencia de este año, que como sabéis va a dar nuestra paisana, por lo cual me voy a extender poco en la presentación, porque además ella es una persona muy modesta y no quiere que contemos sus grandes cualidades, sobre todo, ya me empieza a mirar raro. Yo solo la conocía por las redes sociales, a Dolores, y tuve la suerte este año de conocernos personalmente. Me sorprendieron sus páginas en Facebook desde el primer momento, porque me abría unos mundos y unos conocimientos sobre nuestro pueblo que yo hasta entonces había desconocido y que creo que la inmensa mayoría estábamos en lo mismo. Su inquietud intelectual la ha llevado a un saber antiguo, podemos decir, o enciclopédico, porque ella, cuando tiene una inquietud, pues va y lo estudia, quiero decir. Entonces, sus titulaciones por eso son como muy diversas. Ella no quiere que se digan, pero yo voy a hacer unos apuntes. Ha hecho ingeniería, historia, educación. Cuando yo le quise preguntar su currículum, ella me dijo que lo único importante que tenía que decir es que era nacida en Fermoselle y que su mundo profesional había sido dedicarse a la docencia durante 40 años en secundaria. Una cosa que sí que podemos destacar, y que sé que esto no le va a molestar, es que es una investigadora incansable. Ella, sabéis que vive fuera, que no vive en España, y cada vez que viene, sus vacaciones las dedica a buscar en todos los archivos que la dejen, porque no siempre el acceso es fácil, por desgracia, aunque por ley sea obligatorio, y está buscando como una ratica ver el documento. Lo primero que me da la impresión que empezó a investigar es la historia de su propia familia, y de ahí ha ido derivando a la historia del pueblo. No sé si me confundo, pero creo que es un poco así. Ella intenta buscar el documento que avale la justificación histórica de lo que afirma. El valor documental, por desgracia, no nos han llegado todos los documentos, pero sí que hay documentos que pueden verificar ciertas dudas o ciertas inquietudes que tengamos. Hay que agradecerle. Es que se mueven las piernas. Tenemos que agradecerle la labor divulgadora que hace. Las cosas de la tele. Perdón, nos coloca el chico. Tenemos que agradecerle, decía, la misión divulgadora que tiene, sobre todo en redes sociales. Ella tiene varias páginas en Facebook, dedicadas, tiene la personal, y otras dedicadas a otros asuntos. Y cuando se implica en algo, es que se mete de cabeza. Yo la conocí con el tema del órgano, y entonces ha entrado a apoyar el tema, ya se hizo una página en Facebook y tal. Entonces es otra cosa que tenemos que agradecerle. Porque es muy persistente e insistente. Entonces mueve tierra con Santiago a ver qué podemos sacar y con qué puertas hay que llamar y abrir para poder restaurar nuestro órgano. Y sin más, doy paso, que aquí lo importante es ella. También agradeceros la asistencia a todos los que estéis aquí y a todos los que nos están siguiendo por las redes sociales. Me dice el señor alcalde que recuerde que tenemos una exposición en la sala que podéis visitar, que es sobre la vendimia y nuestras costumbres de la recogida de la uva y la de segurado, del marisiego,
que permanecerá hasta el día 31, ¿Piló? ¿Era? Hasta el día 31 de agosto. Así es que cuando queráis podéis pasar a visitarla. Buenas tardes. Pues buenas tardes y bienvenidos. Estoy segura que muchos de vosotros tenéis curiosidad por saber si tenéis antepasados judíos. Probablemente estáis aquí por esa razón, porque tenéis curiosidad de ese aspecto. Os voy a dar unas pautas y mi opinión al respecto. Si tenéis 8 apellidos fermosellanos, sin duda tenéis ancestros judíos. Si tenéis solo 4 apellidos fermosellanos, es posible que tengáis ancestros judíos. Si no tenéis apellidos fermosellanos, no os preocupéis, nadie es perfecto, como diría Billy Wilder. Pero vamos, a ver, no estoy aquí operando con mi maquinaria, entonces tengo un poco de problemas técnicos. Muy bien, bueno, si tuviéramos que hacer la película del mismo nombre, 8 apellidos fermosellanos. Para mover esto con las teclas y este con el ratón. Ya, no, sí, estaba haciendo el ratón. Si tuviéramos que hacer la película de 8 apellidos fermosellanos, ¿cuáles serían esos apellidos fermosellanos? Yo no estoy segura, no sé, porque cada uno tiene elige cuál para ellos serían los 8 apellidos fermosellanos. Entonces, yo quiero saber cuáles serían cada uno de vuestros elección. Entonces, aquí no vamos a hacer ahora elección, simplemente quiero saber, os va a pasar Tita un papel, y si fuerais tan amables y escribierais los apellidos que sepáis. Si son 8, perfecto. Si son 4, los que sepáis. Y si no os importa, me ayudaría os voy a elegir a vosotros como una muestra para saber los apellidos que en este momento hay en el pueblo. No es obligatorio, no tenéis que identificaros, el que quiera hacer lo que lo haga y el que no, no, habrá una caja allí abajo y cuando terminéis los podéis meter. Bueno, yo tengo mi opinión obviamente. A ver. Ok. Bueno, mientras Tita pasa los papeles, yo voy a contaros lo que a mi parecer pueden ser los 8 apellidos fermosellanos, que no quiere decir que sean los reales, cada uno tiene su elección. Los míos serían Seisdedos, Fermoselle, Garrido, Barrueco, Regojo, Bad, Funcia, Píriz. Es lo que yo elijo para mis 8 apellidos fermosellanos. Obviamente, cuando me visito archivos y veo partidas de nacimiento, de matrimonio, de defunción, los más comunes en nuestro pueblo son Ramos y Diez. Esos son los que abundan más en Fermoselle. Pero yo esos no los he elegido por la simple razón de que también son comunes en otros sitios, con lo que para mi ejercicio no es lo que estoy buscando. Aquí en el proyector, esa es mi genealogía. Tengo bastante más, pero ahí solamente tengo 7 generaciones. Entonces, os quiero hablar un poco de cómo funcionan los árboles genealógicos y cómo podemos, lo que podemos sacar de ellos. Bueno, hablando de apellidos, que tengamos algunos apellidos o otros, ¿nos hace más o menos judíos? La respuesta es no. Tu apellido no te da ninguna licencia de judaísmo ni nada por el estilo. Como probaremos a continuación, sin embargo, hubo judíos en Fermoselle y por pocos que fueran, sin importar cómo se apellidaban, si alguna rama de tu familia, como de la mía, es de Fermoselle desde hace 10, 12, 15 generaciones, estoy segura de que vas a tener sangre judía. Aquí solamente en mi árbol aparecen 7 generaciones y para que yo existiera hace 150 años tuvieron que haber 64 personas. Se dice pronto, ¿verdad? 64 personas
hace unos 100 y pico años, para que yo existiera, es la gente que tuvo que existir. Sin embargo, hay dos círculos verdes, perdón, 2 círculos negros y 2 círculos rojos. Esos círculos son las mismas personas. Es decir, endogamia va muy bien en Fermoselle. Entonces yo tengo que esta pareja de aquí y aquella pareja negra del otro lado son los mismos, y lo mismo los rojos, lo que quiere decir que en la 7ª generación, en lugar de tener 64 ancestros, tengo solo 60. Y eso va a ir pasando según vamos para atrás, porque en Fermoselle nunca hubo la suficiente cantidad de gente como para que todos tuviéramos todos los antepasados que por números corresponden. Vamos a ver, por ejemplo, también podéis ver en ese gráfico que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos son 10. En mi árbol genealógico tengo 7 veces el apellido 10. Si voy para atrás, la siguiente generación, probablemente la mitad de ellos sean hermanos. Con lo que, de nuevo, en lugar de tener los que hubieran correspondido, van a haber mucho menos, y así sucesivamente. Bueno, pues los historiadores coinciden en que en la Alta Edad Media en Fermoselle había unas 2.000 personas. Pocas veces se acercó o superó los 5.000 habitantes. La reserva genética fermosellana es muy limitada. Eso creo que está claro con los ejemplos que he puesto. A medida que retrocedemos, veremos cómo tenemos más y más ancestros repetidos. En mi caso, y sin tener todos los ancestros, no tengo los ancestros de los de la 7ª generación ahí, pero sin embargo tengo en mi árbol una pareja que tiene 6 hijos y yo desciendo de 4 de ellos. O sea, como veréis, al final, lo que se deduce de todo esto es que si en Fermoselle hubo algún judío, por muy pocos que fueran, al final vamos a tener que descender de ellos. Ese es el punto número 1. Y el punto número 2 que se puede deducir de este ejercicio es que todos somos parientes en un grado u otro. Después de esta reflexión, eso solamente era una introducción, vamos a ver qué hay en los archivos españoles sobre los judíos de Fermoselle. Es que se me olvida cómo se... Ok. Espera. Bueno, aquí era solamente lo mismo que he dicho anteriormente, y los números son escalofriantes, si los podéis ver ahí. Lo he dicho anteriormente, en 1900, 7 generaciones, 64 ancestros, eso sí vamos como tenía que ir. En 1800, con 10 generaciones, 512 ancestros. La 16ª generación serían 32.768 ancestros, y ya voy para que os dé más escalofríos. La generación 18ª serían 131.075 ancestros. Como podéis ver, con la cantidad de gente que ha habido en Fermoselle, incluso en la provincia de Zamora, sería imposible que no nos repitiéramos 1000 veces. O sea que como se diría, I rest my case, que dicen en las películas. Ahí me justifico, ¿no? Me justifico que definitivamente venimos de judíos, definitivamente somos parientes. Eso es lo primero que quiero decir. Bueno, pues una vez que eso ha sido establecido, vamos a pasar a lo que en realidad quiero decir. ¿Qué hay en los archivos españoles sobre los judíos de Fermoselle? Pues no hay mucho, pero es muy interesante lo que hay, y a todos se le puede sacar juego. Entonces yo he intentado sacarle el mayor juego posible a la escasa información que hay, y vamos a empezar pues con el primer documento, que es, como dice ahí, la carta del Consejo Real a un particular. Este documento está dado en Valladolid el 30 de mayo de 1986, como puedes imaginar. Es un documento tardío, y digo que es tardío porque si la expulsión de los judíos fue en 1492, pues este documento es muy pocos años antes de la expulsión de los judíos.
Y en principio este es un documento truco, yo siempre digo, es un documento truco porque cuando te metes en el portal de Pares y pones Fermoselle, este documento no te sale. Está indexado bajo Villalpando y la verdad de Villalpando no dice nada, es más de Fermoselle que de Villalpando. Entonces, en este documento lo que es una carta escrita por los Reyes Católicos en nombre de un judío de Villalpando, cuyo nombre es Rabín Moshe Marcos, a una judía de Fermoselle de nombre Brusol. Brusol es hija de un señor que se llama Salomón Berroy y de Orabuena su madre. Al parecer, Moshe Marcos y Brusol están casados, pero él no ha recibido la dote prometida por la madre de la novia y su mujer Brusol no quiere irse a vivir con él. Todo un drama, pero tendréis que estar de acuerdo conmigo que es un drama personal, ¿no? ¿Y por qué los Reyes Católicos se meten en asuntos privados de un ciudadano judío? Yo en principio digo, pues tiene que ser muy importante para que los Reyes Católicos se metan en la vida privada de un particular, pero como veréis no tiene por qué ser así. Bueno, en este documento, que aporta, como he dicho, aporta poca información, hay, sin embargo, algunos aspectos evocadores que vamos a mirar. El primero es la relación de los judíos con la corona, que por eso es lo que decía que es sorprendente que los Reyes Católicos se metan en los asuntos privados de un ciudadano judío. Y es que a ver, espera. Como digo, no es mi maquinaria y tengo un problema aquí. La razón por la intervención real, la intervención de los Reyes Católicos en este problema que tiene este señor de Villalpando, es que las leyes normales no atañen a los judíos. Los judíos dependen directamente de la corona. Con lo que los cristianos, si tienen un problema, pues van a los jueces, van a las cortes, van a quien sea, mientras que los judíos dependen directamente de la corona. Es por eso que aunque sea un problema privado, un problema personal de este señor en relación con su esposa y tal, son los Reyes Católicos los que se lo tienen que resolver. De hecho, los Reyes Católicos consideran a los judíos como gente muy importante pues porque por razones jurídicas, económicas, la reina se refiere con frecuencia a los judíos como nuestros judíos, como alguien que tiene una propiedad tan importante como un caballo, como un castillo. Son valiosos y por lo tanto tienen leyes especiales y no solamente tienen especiales, también tienen impuestos especiales, porque aquí nadie se salva. Entonces los judíos, por esta protección especial que la corona ejerce sobre ellos, lo tienen que pagar pues pagando impuestos mucho más grandes que los que podrían pagar un ciudadano cristiano. En este documento también se ve que aunque se menciona el nombre del padre de la novia, que es Salomón Berroy, solamente se le nombra como para identificar a la chica. Como de mí se diría Loli, la hija del Cabrilla y de la Mariquita Castaño. Bueno, pues es la misma historia. Utilizan los nombres simplemente para identificarlos. Entonces, a él ya no se le vuelve a nombrar. No sabemos si quizás hubiera muerto, pero si hubiera muerto diría difunto. Yo creo que simplemente el señor vivía, pero por razones que ahora voy a explicar, los Reyes Católicos a la que tenían que dirigirse era a la novia y a la madre de la novia, que son las que cortaban el ¿cómo se llama? ¿El queso? El bacalao. Las que cortaban el bacalao. Bueno, pues en las ceremonias matrimoniales judías, siempre son de índole religiosa, obviamente, pero dentro de la ceremonia religiosa hay una parte que es puramente contractual y material, en realidad. En ella se recogen, lo primero que dicen, se llama la ketuba, esta parte de la ceremonia de matrimonio. En este contrato se recogen cosas muy, muy interesantes, como por ejemplo que los novios acceden al matrimonio libremente, nadie los coacciona. Luego también al novio se le dice que tiene que tratar y satisfacer todas las necesidades de su mujer. También es interesante. Y la dote, lógicamente, ahí se menciona cuánta es la pasta que la novia tiene que aportar al matrimonio. Y se habla también, por ejemplo, de qué ocurriría si el marido muere
y la mujer no ha tenido hijos. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Que ella se quedaría a cuidar a los suegros o se le permitiría volver a casa de sus padres? O, por ejemplo, ¿qué pasa si no tienen hijos? ¿Se le permitiría divorciarse? ¿O a él podría...? Ese tipo de detalles, todos esos están detallados en la Ketubah. Y lo interesante de este documento es que la que custodia este tipo de documento es siempre la madre de la novia. Yo creo que por eso es la mala fama de las suegras. Yo creo que estoy segura que tiene que venir de este tipo de documentos y de historia. Pues bien, otra cosa que es muy evocadora de este documento es que los reyes quieren asegurarse de que Brussol recibe la orden, y la orden de los reyes católicos es muy clara: chica, vete a vivir con tu marido; señora, enhorabuena, pague la dote. Ese es el mensaje que los reyes católicos le dan a esta familia. Entonces, los reyes católicos obviamente tienen mucha experiencia y saben perfectamente que alguien puede decir: es que yo no me enteré, es que en ese momento estaba en Villarino, que en ese momento estaba enferma. Entonces, lo que los reyes católicos dicen muy claramente en la carta es que se mencione esto en todas las plazas, delante de su familia, donde vivan sus amigos, que todo el mundo se entere de que esta orden ha sido dada por ellos. Y yo aquí cuando leo este documento siempre pienso en el Fermoselle que yo conocí en los años 60. Los que tengáis más de 70 años puede que os acordéis de aquellos tiempos cuando el alguacil, trompeta en mano, se ponía en las esquinas de las calles y siempre el grito era siempre: se hace saber de parte del señor alcalde. ¿Os acordáis de aquello? Bueno, pues yo creo que Fermoselle en los años 60 era exactamente igual que era en los tiempos de la Alta Edad Media. Yo creo que no habría cambiado mucho. Con lo que esto es solamente un pequeño paréntesis, porque seguro que muchos de vosotros os acordáis de este tema. Pues vamos a pasar a otro documento. Este documento es parece muy sencillito, parece que no tiene nada que ver, nada en el documento, pero es un documento muy complicado, no para nosotros, que ya está ahí muy esclarecido, pero os voy a explicar cómo se llega a este documento. En la sección de Escribanía Mayor de Rentas del Archivo General de Simancas se han hallado listas de los repartimientos de las aljamas y juderías de Castilla. En ellos se refleja la cantidad económica. ¿Un poco más alto? ¿A qué? Bueno. En esos documentos se refleja la cantidad económica que cada una de las aljamas deberían aportar en concepto de impuestos específicos para las minorías étnico-religiosas, dominados servicio y medio servicio, y que se considera muy valiosa para mejorar nuestro conocimiento sobre la realidad judía de la España medieval. El servicio y el medio servicio nació como un impuesto de carácter extraordinario y específico para las minorías étnicas de judíos y mudéjares de Castilla. Con el tiempo, esta aportación se dejó como estaba, nunca se quitó, pero tampoco la inflación hizo que fueran cada vez menos, pero se mantuvo hasta 1492, es decir, la víspera del año de la expulsión de los judíos. Este tributo es muy importante, pero antes de pasar a esto, quiero decir que estos documentos aparecen en legajos y son muy complicados porque las poblaciones nunca vienen individualmente. Por ejemplo, para Zamora, digamos, o para Barcelona, nunca viene Barcelona, Valladolid, sino que vienen con otro grupo de ciudades, 3 o 4. En el caso de los que veis aquí, los 3 primeros años, esos números, los años a la izquierda, la cantidad de maravedís que se pagan a la derecha, esos 5.000, 5.000, 4.000 maravedís, se refieren a las ciudades o a las poblaciones de Zamora, Castrotorafe y Fermoselle. Como podéis imaginar, ninguna de esas ciudades tiene mucho en común, ni geográficamente están muy cercanas, ni poblacionalmente, pero es que es la tónica y no sabemos por qué, pero eso es general para toda España. Siempre vienen agrupados en grupos que no tienen nada que ver y que ni por número de población ni por nada. Bueno, pues luego, para hacer las cosas más complicadas, al año siguiente ya no vienen en maravedís, sino en soberanos de oro.
con lo que allí ya no me meto porque ¿para qué? Y luego, al año siguiente, en el 1489, ya no son las 3 localidades que he mencionado anteriormente, sino que ahí se añaden otras. 2 de la provincia de Valladolid y San Cebrián. Y luego así sucesivamente, con lo que es complicado. Y por cierto, Fermoselle solamente aparece en esos años. Hay cuentas de otras poblaciones durante otros años, pero a Fermoselle solo se le menciona en esos años que pongo ahí. Pues bien, con eso teniendo en cuenta, nosotros vamos a tomar los 3 primeros años, que son los que comparten las poblaciones, y vamos a trabajar con esos 3 y vamos a hacer la media, y con la información que tenemos vamos a ver si podemos encontrar cuántos judíos había en Fermoselle en ese momento. Aquí decir que esta información ha sido preparada por el profesor Carlos Carrete Barondo de la Universidad de Salamanca, pero también la han trabajado Cantera Burgos y Laredo Quesada. Es decir, es una información que se puede uno fiar porque han sido historiadores de mucho renombre los que la han trabajado. Pues vamos a ver qué podemos hacer con toda esta información de años y de maravedís, a ver cómo se saca, qué podemos hacer con estos. Para ello vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos a ver, basado en este documento, ¿podríamos saber cuántos judíos había en Fermoselle? Pues sí que podemos, sobre todo porque hay otros documentos que avalan, por ejemplo, cuánto pagaba cada judío en la Corona de Castilla, que por cierto, lo que se pagaba en la Corona de Castilla era diferente de lo que se pagaba en la Corona de Aragón o en Navarra o en otros reinos. Y aquí tenemos un documento muy importante que fue el repartimiento de Huete, que fue en 1160, me parece, no me acuerdo, pero vamos, muchos años atrás. Y en ese repartimiento se habían reunido, Huete es un pueblo de la provincia de Soria, donde había una población judía muy importante en la Baja Edad Media. Y allí se reunieron todos los rabinos de la mayoría de los sitios de España y acordaron que los impuestos que tendrían que pagar a la corona iban a ser 45 maravedís por cabeza de familia o judío mayor de 30 años. Eso era lo que acordaron. Pero luego, más tarde, hay una carta de unos judíos de Cáceres que le escriben a los reyes quejándose de la cantidad de impuestos que ellos tienen que pagar a la corona y que son desproporcionados en comparación con la comunidad cristiana. Entonces ahí ya se nombran cantidades y dicen, por ejemplo, la población cristiana son tantos y pagan tantos maravedís de contribución. Nosotros los judíos somos la mitad y pagamos el doble. Eso es lo que la carta dice. Y de esa carta deducimos que lo que los judíos pagaban en ese momento en Cáceres era aproximadamente unos 43 maravedís por persona. Y luego, por si esto fuera poco, hay otro documento en el monasterio de Guadalupe que también dice que la cantidad es más o menos la misma. Nosotros, para nuestros cálculos y para redondear, porque somos muy vagos, hemos elegido 45. Entonces, digamos que 45 sería el número de maravedís de impuestos que pagaba cada familia judía y cada judío mayor de 30 años. Pues bien, dividiendo los 5.000 maravedís, que era la media de los primeros 3 años que vimos anteriormente, entre los 45 serían 111 familias, o hombres mayores de 30 años y solteros de mayores de 30. Bueno, si consideramos que cada familia pudiera tener una media de 5 personas, pues serían 555 judíos en total, en esas 3 localidades. Eso hay que tenerlo en cuenta, que estamos hablando de Zamora, Castrotorafa y Fermoselle. Y aquí tenemos que hacer valer nuestro conocimiento y saber que Zamora, lógicamente, va a ser mucho más importante, como he dicho anteriormente. Castrotorafa sabemos muy poco, se menciona de vez en cuando, pero no era una comunidad muy grande, y Fermoselle. Entonces yo he sido muy generosa y le he dado a Fermoselle 1/4 de todo eso. Yo creo que es exagerado, la verdad, porque yo creo que no se puede decir que Fermoselle fuera 1/4 de la población judía de Zamora, pero oye, que vengan a reclamar, ¿no? O sea, por poner nombres, pues nada, decimos que serían una 1/4 parte. Pues bien, entonces de eso se deducimos que en Fermoselle habría unas 27 familias, es decir, unos 130 individuos. De nuevo digo que esto es exagerado, pero bueno, hay que trabajar con esto. Bueno, si la población hubiera sido
un 6,5%, Fermoselle hubiera tenido en ese tiempo unos 2.000 habitantes, que, como hemos dicho anteriormente, es un número en que los historiadores están de acuerdo, que en la Edad Media Fermoselle tenía, en la Alta Edad Media, Fermoselle tenía unos 2.000 habitantes. Estas cifras en relación a Fermoselle son consistentes con lo que se piensa que ocurría en otras comunidades. Lógicamente no estamos hablando aquí de Toledo, porque en Toledo había una comunidad judía que era el 50% de la población, pero en otros lugares en general esa era la tónica, un 6%, aunque ha venido gente, hay historiadores que dicen que era un 12%. Yo personalmente, a mí me gusta más la cantidad de 6, me parece más razonable después de haber visto otras cosas, ¿no? Pues bien, vamos a pasar a otro documento. Este es el segundo documento cuyos autores directos son los Reyes Católicos. Aquí, como podéis ver, ¿no se ve en el...? Sí. Aquí este documento es una merced, un regalo que los Reyes Católicos le hacen a un funcionario. Porque esto se describe como sotomontero, pero sotomontero podía ser el proveedor de las tropas, no sé exactamente lo que era. En algunos diccionarios pone el conseguidor de la caza real, pues puede ser. En otras palabras, era una persona a los que los reyes estaban agradecidos porque igual era un servidor fiel, vete tú a saber. Bueno, pues en ese documento, este está fechado en Madrid, el otro, no sé si lo vistes, estaba fechado en Valladolid. Y es que entonces, en tiempos de los Reyes Católicos, la corte no estaba fija. Eran unos reyes ambulantes y es muy interesante ver documentos porque cada documento está fechado en un sitio, porque tan pronto estaban en Alcalá de Henares como estaban en Soria, como estaban, y cada vez lo vas viendo, sus viajes los vas viendo por los documentos porque están fechados en diferentes sitios. Este documento, os decían en el anterior que era tardío. Bueno, pues si el otro está tardío, es súper tardío, porque este documento ya es cuando los judíos ya han sido expulsados de España. Es después del edicto de Granada, o el edicto de expulsión de los judíos. Y en este documento se dicen cosas muy interesantes. Se dice en el primer renglón casi del documento, se dice que en la Aljama había una sinagoga y unas casas junto a esta que están en la calle de la Judería. Es lo que dice casi en la primera línea del documento. Luego sigue diciendo que los judíos dejaron estas propiedades cuando se fueron y están ocupadas por personas del pueblo sin razón. Luego sigue diciendo, estas propiedades se otorgan a Juan Sendino para él y sus herederos. Juan Sendino se podría traducir como Juan Sendín, me imagino. Y también se dice que los Reyes Católicos o su escribano hace partícipe de este donativo al alcalde Alonso de Herrera y demás funcionarios para que el deseo real se cumpla. Dicen que si han sido ilícitamente tomadas, que las devuelvan, o en su lugar la madera, la piedra, cualquier cosa que quedara de la sinagoga y las casas. En caso de que los judíos se hubieran ido, habiendo dejado impuestos sin pagar, aquí no pierden comba, como podéis ver, quieren que se vendan esos edificios, se saquen el dinero y se paguen los impuestos primero, antes de darle la propiedad a Juan Sendino. Primero hay que pagar las deudas si las hubiere. Y entonces también dice, estos documentos de los Reyes Católicos, se me olvidó decirlo en el anterior, en todos estos documentos siempre hay el palo y la zanahoria, en todos ellos. Entonces, en este documento dice que si no se cumpliera esto, habría una multa de 10.000 maravedís. Y la multa, en el documento anterior, se me olvidó contaros lo de Brusol y su madre, Horabuena, lo mismo, decía que si Brusol no iba a vivir con su marido y su madre no daba la dote, que habría una multa de 10.000 maravedís para cada una de ellas. Y luego también pone siempre plazos. ¿Cuánto hay que pagar los plazos? En el caso de Brusol eran 20 días, los primeros 10 días y luego 5, bueno, pero o sea, siempre pone plazos. En el caso de este, pone un plazo de 15 días para
desalojar la casa de lo que fue la sinagoga para dárselo a Juan Sendino. Me parece que eso es todo lo que pone. Sí, bueno, en este documento se mencionan cosas muy importantes. Esto sí que es importante. Y pone a Fermoselle en un nivel diferente a otras juderías que igual no eran tan importantes, porque aquí se mencionan la palabra aljama, se menciona la palabra sinagoga y se menciona calle de la judería en este documento. Y vamos a ver qué significa cada uno de estos términos, porque la gente los confunde muchas veces. Bueno, pues la judería normalmente está formada por calles y callejuelas estrechas y sinuosas para aprovechar el espacio, para facilitar la defensa en caso de asalto. Para su mayor protección solía rodearse de una muralla en la que se abrían una o más puertas. Una comunicaba con el resto de la población y la otra con el exterior. Aquí podrá parecer exagerado, decir, ay, pues oye, cuánto cuidado había que tener con esta gente, pero es que en el siglo XIV y en el siglo XV el antisemitismo era muy importante. Después de las matanzas de Sevilla del año 1391, con aquellos pogromos y todos aquellos curas exaltados que desde los púlpitos exaltaban a los cristianos a convertir judíos y a matarlos y a todo eso, bueno, pues había mucho antisemitismo en ese momento. Entonces, pues lo de amurallar las ciudades y los de salvaguardar a los judíos era una necesidad real. Incluso esto desembocó en las ordenanzas de 1412, cuando se mandaba deliberadamente que los judíos tenían que vivir en barrios cerrados y aparte de los cristianos. Eso era la judería. ¿Cuál es la diferencia entre judería y barrio judío? Pues bien, en un barrio judío es un barrio de una ciudad en la que principalmente viven los judíos, pero probablemente es posible que también vivan cristianos, mientras que en la judería es judíos simplemente. Bueno, ¿qué más? La palabra aljama, que era la palabra más importante de ese documento. La palabra aljama no es nada físico. La palabra aljama es para describir una institución jurídica que acoge y regula la comunidad judía semejante a los municipios. Es una estructura muy a ver cómo lo dirá. Cuando hay un aljama es que es una población muy estructurada, en la que hay mínimos necesarios para ser considerada como tal. Esos mínimos sería que hubiera 10 judíos varones mayores de 13 o 14 años para realizar la oración comunitaria. Tiene que haber una sinagoga y un rabino. Tiene que haber dependencias sinagogales de carácter cultural, como la escuela rabínica, el hospital, también las carnicerías. Tenía que haber un consejo de ancianos, que serían los que daban las leyes a su comunidad, y un tribunal de justicia también regulado por ellos. Todas esas características son las que hacen que una comunidad judía sea considerada aljama, que es importante, es diferenciarla de cualquier otra comunidad pequeña, y esta es importante, y solamente en este documento se menciona que Fermoselle haya sido aljama. En ninguno de los otros documentos esa palabra aparece. Por lo tanto, para nosotros es el documento más importante que tenemos. Bueno, la sinagoga, todos sabemos lo que era. Él era lugar de rezo y de reunión para los judíos, y normalmente estaba ubicada en la calle principal de la judería. También en la comunidad judía era importante los cementerios, porque los judíos tienen leyes especiales para enterrar a sus muertos. Entonces el cementerio, en este documento no lo menciona, pero ya que estamos hablando de las estructuras y de cómo se regulaban las comunidades, pues a decir que los cementerios judíos tenían que estar fuera del recinto urbano, tenían que estar en terreno elevado, en tierra no cultivada, es decir, territorio baldío, cerca de una corriente de agua, a más de 50 pasos de la muralla y entre 2 o 3 kilómetros de distancia. Y tenían que tener la orientación al este, es decir, a Jerusalén. Esas eran las características que... O sea que no os extrañéis si me veis por ahí buscando... poniendo el dedo a ver dónde está el este, buscando esto, pero vamos, es la manera que tenemos. Bueno, pues voy a hablar en este documento, no tiene nada que ver con él, pero en este momento, que es el momento de hablarlo, de un censo
que Fernando Fernández del Campo, que es un genólogo muy importante, que hace mucho trabajo con gente que desciende de Fermoselle y conoce muy bien las genealogías fermosellanas, él lo descubrió en Simancas, en el archivo de Simancas. Y este documento es de 1575. Hacía solo 83 años desde la expulsión de los judíos. En este documento, en este censo, se recogen los nombres de las cabezas de familia, los barrios en donde viven y algún que otro detalle. Los de Fermoselle no es completo, pero hay bastante de esto. Bueno, pues en este documento se menciona la bodega del obispo, que está donde estaba la sinagoga, en la calle de las Bodegas. Esa es la cita literal que aparece en este censo. Pues bien, ¿a cuento de qué viene esta cita en este documento? En ese momento, en 1595 me parece, todavía Fermoselle forma parte del obispado, forma parte de la mitra, el señor de Fermoselle es el obispo. Entonces, en este censo se mencionan las propiedades de la gente bien, de la gente, casi de todos, pero sobre todo se hace hincapié cuando hay propiedades importantes. Entonces ahí se mencionan todas las propiedades que tiene el obispo, y entre otras el señor obispo tiene viñas y por lo tanto también tiene una bodega para meter el vino. Y por eso se menciona la bodega del obispo y la menciona con mucho detalle, menciona cuántas cubas tiene, cuántos litros hace cada cuba, o sea, mucho detalle. Pero de nuestro interés solamente es esa cifra, esa frase, la bodega del obispo que está donde estaba la sinagoga, en la calle de la Judería, perdón, en la calle de las Bodegas. Entonces, esto es como que te pongan un caramelo delante de la boca, pero que no te lo dejen chupar al final del día, porque no sabemos mucho más que esto. Entonces, Rivera Lozano, en alguno de sus documentos, en alguno de sus escritos, él identifica la calle de las Bodegas como la calle de la amargura, es lo que dice Rivera. Pero yo estoy trabajando en este momento, y como muchos de vosotros que han trabajado en este tema, han trabajado en el Marqués de la Ensenada, esto ya es en el siglo XVIII, sobre 1775, me parece que fue, en Fermoselle, el Marqués de la Ensenada. Y trabajando sobre todas esas páginas, son 4 tomos, muy interesantes todos, se menciona la calle de las Bodegas y la calle de la Amargura. Si fueran la misma, mencionarían una o la otra, pero en este documento, en el siglo XVIII, muchos años después de esto, mencionan a las dos, con lo que yo ahora mismo no puedo decir en ninguna manera que la calle de las Bodegas fuera la calle de la Amargura, porque ya he dicho que a mí no me cuadra. Entonces cada uno tiene que hacer y tiene que decir lo que en su entendimiento le parece bien, y a mí es lo que me parece que tenemos que seguir investigando porque no cuadra, como digo. Bueno, otro documento que quiero hablar tampoco tiene nada que ver con esto, pero es el momento de hablarlo. Es una cofradía que hubo en Fermoselle que se llamaba de las Nalseras. Probablemente era la cofradía más antigua que hubo en Fermoselle. Y aquí también tengo que decir, como historiadora, tengo que poner las cartas sobre la mesa y decir que esto no es un documento primario, no es una fuente primaria, es una fuente secundaria. Porque la persona que habla de esto es don Basilio Campano, que era cura de Fermoselle, y habla de este documento en un artículo que escribió en el año 1953, me parece que era ¿cómo se llamaba? El Heraldo, me parece que se llamaba el periódico ese de Zamora. Y en lo que son las cosas, este señor ponía los estatutos y lo que se le exigía a los miembros de esta cofradía como modelo para los fermosellanos. Ahora os cuento, para que veáis cómo han cambiado los tiempos. Bueno, pues hablando de este documento, él decía que lo que él tenía, él mencionaba que era una hojita, es lo que él dice en el artículo, que existe una hojita entre los documentos que hay en la casa parroquial, que en ese momento todos los libros de la parroquia se custodiaban en la casa del cura. En los años 80 se llevaron al obispado a Zamora, pero hasta ese momento todos los libros de fábrica, todos los libros de nacimiento, todos estaban en casa del cura y no tenía televisión en esos días, con lo que por las noches me imagino que el señor pasaría hojas y se divertiría mirando los libros de fábrica y demás. Bueno, pues él encontró esta hojita, como él la llama, en la que estaban escritos los estatutos de una cofradía que se había formado. Esta hojita era del año 1600 y pico y decía que era una copia o una
o digamos, sí, una copia de los estatutos originales que eran de 150 años anteriormente, con lo que esta cofradía sería aproximada del año 1500 más o menos. Y lo interesante para nosotros es que, bueno, aparte de que esta cofradía era una mujer la que la inició, cosa muy rara en aquella época. No se conoce el nombre de la señora, pero era una mujer, y se decía que el objetivo de esta judería era mantener la sangre pura fermosellana. ¿Qué os parece? Entonces se instaba a la gente buena del pueblo, a los puros, a la gente pura del pueblo, a que se comprometieran a mantener esa sangre pura, no permitiendo que sus hijos se mezclaran con herejes. A ver cómo decía, es una pena porque no lo tengo, herejes, ¿cómo era? Herejes, moros y gente venida de fuera. Aquí la palabra venida de fuera, en este momento, se refiere casi siempre a portugueses, y se refiere a portugueses, no portugueses de Portugal, sino a gente. En este momento se llamaba portugués a cualquier persona que era conversa, que venía de Portugal y que se había pasado la vida, digamos, haciendo el juego de que me persiguen aquí, me cruzo el río, se ponen las cosas feas en Portugal, me paso a Fermoselle, igual vengo y digo que ya soy cristiano, o sea, aceptarme. Entonces a esta gente no se fiaban de ellos, porque decían, bueno, estos vienen y, bueno, además, aunque fueran cristianos nuevos, aunque fueran cristianos, aunque fueran conversos, no se les podía considerar sangre pura, porque no pertenecían al fermosellano puro. Y este era el documento en el que don Basilio Campano decía que teníamos que ser tan puros como los de las nalseras y tal y que cual. Eso era el documento. Y como digo, es una fuente secundaria. Para mí tiene valor porque un cura, teniendo los archivos en su casa, no se lo ha inventado, es real. Aunque yo lo he intentado encontrar este documento, ni lo he encontrado, pero me imagino que, Mari, tú me decías que hace unos años hubo un fuego en casa del cura y que vinieron todas las mujeres a sacar los libros. Sí, que una sacaba un grupo y se los llevaba a su casa, otro, pues si era una hojita que iba suelta, vete tú a saber, igual se perdió, o simplemente el archivero, ¿es archivero? El archivero al que yo le pregunté, pues no tenía tiempo el señor de pasar todas las hojas de todos los libros del archivo de Fermoselle para encontrarme la hojita de la que habla el cura. Bueno, pues eso era lo de las naseras. Sigo, porque me enrollo como una persiana. Bien, hasta aquí lo que hemos visto en los archivos españoles, no hay nada más. Ahora vamos a pasar a los archivos portugueses, que para mí son muy interesantes, quizás los más interesantes, y son muy interesantes desde el punto de vista de la genealogía, porque tener en cuenta que todos los casos inquisitoriales, cuando se detenía al reo, aparte de preguntarles lo básico, la religión y tal, siempre se les pedía la genealogía. Con lo que son esos documentos los que nos dan mucha información para gente, por ejemplo, que quiere encontrar la nacionalidad española a través de probar que son judíos. Y con nosotros, estando aquí en la frontera con Portugal, pues muchos de nuestros ancestros, muchos de nuestros familiares son esta gente a los que los juzga la Inquisición portuguesa. Yo, de lo que he encontrado en el Torre de Tombo, que así se llama el Archivo Nacional de Portugal, en Lisboa, he encontrado personas fermosellanas, personas de Fermoselle, personas que dicen que son hijos de fermosellanos, y luego a la familia Carvajal, que es otro mundo aparte. Ahí, como veis, pongo la palabra... Ah, no, perdona, eso es el siguiente. Esto es a lo que estaba hablando. En el archivo de Torre de Tombo, las personas de Fermoselle, hijos de fermosellanos y la familia Carvajal. Ahí he puesto diferentes formas en las que el buscador del Torre de Tombo responde a Fermoselle. Hay otras variedades que ya no las he puesto, por lo que si alguno de vosotros en algún momento quiere buscar, ser valientes y hacer todas las conmutaciones y permutaciones de la palabra Fermoselle, porque solo Dios sabe lo que podéis encontrar. Aquí vamos a empezar con los fermosellanos.
Vamos a empezar con los fermosellanos. Y aquí no voy a ir a hablar de cada uno de ellos, porque, y por cierto, son muchos más. Esto solamente es una muestra. Hay muchísimos más que dice que son de Fermoselle. Y aquí decir que los crímenes de los que les acusa con más frecuencia son los siguientes. Judaísmo. ¿Por qué el judaísmo es un crimen? Fácilmente, porque el rey Manuel de Portugal dijo que el judaísmo estaba prohibido y hacer una cosa prohibida por el rey, eso es un crimen. ¿Cuál es otro delito? Apostasía. Bueno, pues apostasía es un crimen un poco variopinto y un poco confuso, porque en realidad en esos tiempos la Iglesia y el Estado eran la misma cosa. Entonces, si tú abandonabas tu fe, el catolicismo, eras traidor, no solamente a la Iglesia, pero también a la patria. Imaginaros qué crímenes. Bueno, y luego estaba el crimen de herejía, que la palabra herejía viene del griego, que significa elegir, y tú, como súbdito, tú no tenías libertad para ejercer tu religión. Como veis, no son nada del otro mundo, pero mucha gente murió por esos crímenes de judaísmo, herejía y apostasía. Casi a todos se les acusa de lo mismo. De vez en cuando hay uno o dos que solamente se le acusa de judaísmo, pero en general son los tres en todos los casos. Aquí quiero que prestéis atención a un señor, Antonio López, ahí, el segundo, y él tiene dos procesos abiertos. Los dos procesos, uno es por judaísmo simplemente, pero el otro es por blasfemo. El señor debió de jurar en algún momento y lo condenaron por blasfemia también. Y aquí quiero que prestéis atención a eso, porque la Inquisición no persiguió solamente a los judíos. De hecho, en España los casos de persecución de judíos son muy pequeños en comparación con otros faltas y otros crímenes. Aquí, en Portugal, por ejemplo, y me parece que en España también, la Inquisición podía juzgar o podía perseguir a judaizantes, pero también a sodomitas, a bígamos, a blasfemos, a brujas, a protestantes, a falsos curas, a exaltados, a cualquier persona que no fuera muy conformista y que no cupiera perfectamente los cánones de lo que era respetable, se le podía juzgar por la Inquisición. Y a este señor Antonio López, pues blasfemó, por lo que también fue juzgado por la Inquisición. Hay otro del también quiero hablar, es Afonso García, también por la Inquisición. Por cierto, aquí pone, al lado de los nombres, pone Inquisición de Lisboa, Coimbra, Évora. Esto es que Portugal estaba dividida en distritos, digamos, de la Inquisición, y había tribunales en esas ciudades. Y a los reos se les conducía a cualquiera de esas ciudades y allí se les juzgaba. Entonces, al primero, Antonio López, fue en Coimbra donde se le juzgó, y en el caso de Afonso García es en Évora, en la Inquisición de Évora. Bueno, pues Afonso García, por daros un ejemplo de lo que podéis encontrar en los casos inquisitoriales de estas personas, dice que es zapatero y que era natural de Fermoselle, pero que se había ido a vivir a Mogadoro, donde se casó con una cristiana nueva, natural de ese concejo. Sus padres eran también judíos de Fermoselle, y todavía en ese momento vivían allí algunos de sus hermanos, como también el zapatero Pedro García, una hermana que se llamaba Catarina García, que estaba casada con Francisco Manríquez, también en Fermoselle, y que tenía otra hermana residente en Valladolid que viviendo con una tía. O sea, ese tipo de detalles es los que los vais a encontrar en los archivos. Me parece que no tengo nada más que decir sobre eso, pero voy a hablaros ahora de los hijos de fermosellanos. La mayoría de los hijos de fermosellanos que veis ahí, hay también mucho más, la mayoría de ellos son de Sendín. Y esto es lógico, porque Sendín es la población más cercana una vez que cruzas el río, y era muy fácil llegar allí. Entonces, hay muchísimos judíos en los Torre de Tombo, en los archivos inquisitoriales de gente de Sendín. Lo curioso de este lugar es que casi la mitad eran zapateros,
debía de romper muchísimos zapatos en Saint-Denis porque zapateros había montones. Y también está escrito en los documentos que venían a Fermosella a comprar las pieles, y la calle de las Tenerías eran pues donde la mencionan con frecuencia, que compraban sus pieles y tal para hacer los zapatos y tal. Bueno, pues más de la mitad de la población de origen judío de España se había convertido al catolicismo como resultado de la persecución religiosa que hemos visto antes de 1392, cuando fue el edicto de expulsión de los reyes católicos, pues ya quedaban muy pocos, con lo que es muy probable que nos encontremos en Saint-Denis gentes incluso de Fermoselle perseguidos antes de la expulsión. Y era por eso, porque el movimiento de la salida de judíos de España fue muy anterior a la expulsión de los judíos. Esto, espera que no lo puedo bajar. Estoy segura que se me olvida algo. Bueno, sigo con el siguiente. Aquí vamos ahora a hablar de la familia Carvajal. Voy a hablar muy poco de la familia Carvajal porque esta familia se merecen libros. De hecho, hay muchos libros escritos sobre ellos. Pero esto lo voy a dejar así de momento y voy a pasar a la siguiente, que sería el árbol genealógico de la familia Carvajal. Esta es una familia muy importante, sobre todo porque dos de sus miembros, uno de ellos, no sé si lo puedo, no sé si se ve ahí, ¿lo veis? No funciona. El segundo, Luis de Carvajal de la Cueva, el del medio. Ese señor fue un conquistador, fue ¿cómo era? ¿Se me ha olvidado el nombre o qué? Espera. A ver. Quiero ser demasiado lista y me he pasado dos pueblos. A ver, bueno. Luis de Carvajal de la Cueva, voy a empezar con él. Espera, que no, que me voy para atrás, perdonadme. Estoy improvisando un poco y la improvisación no es muy buena. Bueno, vamos a empezar con el primero, luego sigo más adelante. El primer Luis de Carvajal del que tenemos noticias es este. Es hijo de Álvaro y Catalina de Carvajal, que nació en Fermoselle sobre 1486. Estoy buscando, porque de verdad que quiero encontrarlo, y no sé dónde está, porque lo tengo. Me parece que está aquí. Aquí, bueno, me parece aquí. Okay. Bueno, no lo sé. A ver lo que os digo de Luis de Carvajal. Bueno, este personaje no es tan importante como sus ancestros, pero para nosotros es súper importante porque nació en Fermoselle y es el origen de una familia que es muy, muy importante. Por lo tanto, tener en Fermoselle el origen de esta familia a nosotros nos da mucha importancia y mucho potencial para desarrollo. Ya os lo diré más tarde lo que, en mi opinión, es posible hacer. Este señor fue detenido en San Bade, que es un pueblecito en Trasosmontes, cerca de, ¿cómo se llama? De Caballero. ¿Cómo se llama ese pueblo? Sí, Macedo de Caballeros. Es un pueblecito muy pequeño. Estuve ahí hace poco. No tiene la pinta de que fuera un sitio donde hubo muchos judíos. Bueno, pues este señor había vivido allí casi 60 años de su vida y fue arrestado. Y fue arrestado porque un médico de ascendencia española, también converso, lo denunció. Y denunciar a judíos era algo muy de lo que se sacaba por provecho. Se pagaba muy bien las informaciones de los judíos. Entonces este médico lo denuncia porque dice que va a su casa a tratar a una hija que estaba enferma y que lo vio practicando ceremonias judías. A este lo detuvieron y lo juzgaron. Y lo que dijo él de frente del inquisidor fue que había nacido en Fermoselle, en el Reino de Castilla, que sus hermanos todavía vivían allí, en Fermoselle, que tenía 60 años, lo que quiere decir que en 1492 tendría unos 6 años cuando salió. Cuando le interrogaron, le preguntaron que si tenía la mancha.
La mancha era una otra manera de decir que se era judío. Y él dijo que sí, que estaba circuncidado y que se había circuncidado en Fermoselle y que lo habían bautizado en la parroquia del pueblo. Incluso se acordaba del nombre del cura que lo había bautizado, que era un señor llamado Miguel González, que era el cura, según él, el que lo había... Entonces el inquisidor le pregunta, ¿y cuál es su nombre judío? Y de repente no se acuerda. Obviamente en estos juicios inquisitoriales la gente tiene memoria selectiva para proteger a sus familiares. Entonces lo mejor es no acordarte de muchas cosas, porque si tú hablas más de la cuenta, pones en peligro a tus hijos, a tus hermanos, y él dice que, bueno, yo creo que quizás no todos sus familiares vivieran en Fermoselle, pero él para protegerlos dice que sí, que sus hermanos viven todos en Fermoselle. Dice también en este juicio que tenía una hermana que fue juzgada ya por la Inquisición de Valladolid. Desgraciadamente no hemos encontrado el juicio de esta hermana, pero no tenemos muchos documentos. No tenemos muchos documentos de la Inquisición española, sobre todo de Valladolid, porque han sido perdidos entre guerras, la invasión francesa y tal, se han perdido muchos documentos. Bueno, este señor practicaba el judaísmo en San Bade, no lo sabemos de fijo, pero lo que sí parece que confiesa ser judío. Y no sabemos si confiesa ser judío porque realmente lo es o porque su abogado le ha dicho que es una buena táctica confesar que eres judío, porque si es la primera vez normalmente te perdonan. Entonces él confiesa que es judío. Y también confesar te da, digamos, mitiga tu culpa, porque te pueden dar una multa, te pueden confiscar los bienes, te pueden obligar a llevar el hábito penitencial, puede que tengas que ser arrestado en tu casa y tal, pero la muerte normalmente con la primera falta no la tienes. Así que muy rápidamente este señor se autoculpa de ser judío. Pero mientras él está en prisión, los judíos conversos o los cristianos nuevos portugueses, los ricos, se van a Roma y hablan con el Papa y consigue que el Papa los indulte a todos los judíos que están en las cárceles de Portugal. Con lo que este señor, a pesar de ser haberle inculpado de herejía, apostasía y judaísmo, al final no le dan ninguna sentencia y lo liberan. Este señor desaparece del radar después de esto, no vuelve a aparecer en ningún sitio. ¿Qué pasa? Es probable que se viniera a España. Quizás se cambia el nombre, quizás viva en Portugal y viva una vida muy tranquila para no meterse en problemas más, porque sabe que ahora ya sería la segunda falta y sería mucho más dura la pena para él. Bueno, pues este es Luis de Carvajal de Fermoselle, y como digo, es muy importante porque luego todos los demás Carvajales descienden de él y aquí veréis, este es el primero, es este, y luego está el conquistador, que fue el gobernador de Nuevo México y que se desciende de su hermana Francisca, la que dice que ha sido juzgada por la Inquisición de Valladolid. Aquí no voy a seguir mucho más, porque creo que hablar de la familia Carvajal se podía hablar durante 3 meses de ellos, porque fueron una gente muy importante. El conquistador fue un señor muy variopinto en que tenía muchos claroscuros en su vida. De niño vivió a caballo entre Mogodouro, que fue donde nació, y luego España, donde vivía su madre, que también su madre se tuvo que venir corriendo porque le iban a juzgar, así que se vino con su propia madre y con una hermana. Entonces, este señor se dedicó en su juventud a la trata de esclavos. Su familia era el negocio familiar y vivían en Cabo Verde, con lo que él aprendió el negocio de la venta de esclavos y tal y cual. Luego se vino a España, se casó en Sevilla con una judía conversa, o mejor, con una cristiana nueva o con una conversa de Sevilla. Subió muy alto en las esferas del poder porque era un señor muy hábil con los números. Consiguió el favor de Felipe II, lo nombraron, bueno,
fue una persona muy influyente. Cuando fue el 400 aniversario de su nacimiento, le hicieron una ópera que fue puesta en escena en San Francisco. Tiene un monumento ecuestre en Monterrey, que es una ciudad inmensa en el norte de México. O sea, es una persona muy importante. Tiene muchos libros escritos sobre él y sobre su sobrino, que es el más importante de toda la saga, que es este de aquí abajo, Luis de Carvajal, que se llama a sí mismo luego Josep Lombroso. De ese se han escrito cientos de libros. Desgraciadamente en España no son muy conocidos, son mucho más conocidos en México. Todas las universidades de Estados Unidos, en los departamentos de hebreo se les estudia, en Oxford y en Cambridge también se les estudia, donde tienen menos carteles en España, parece. Esto hay que solucionarlo, porque de verdad que son unos personajes muy interesantes. Aquí, como digo, podría hablar muchísimo de la familia Carvajal, pero no es el momento, creo, no es el momento porque, como digo, habría muchísimo que decir. Solamente así, para terminar, voy a hablar un poquito del último de los Carvajales, el sobrino del conquistador. Es un personaje entrañable, sincero, inocente y muy devoto. Escribió un librito que se llama Memorias, lo escribió mientras estuvo en la cárcel en México. Por cierto, esto ya es en Nuevo México, perdón, en la Ciudad de México, porque esta familia, una vez que el conquistador se va a México, lleva a toda su familia de España, los lleva al Nuevo Mundo, y allí ya pues se establecen y es la Inquisición de México los que los persiguen. O sea que es una familia que ha pasado por 4 inquisiciones. El que nació en Fermoselle pasó por la Inquisición de Portugal, su hermana Francisca pasó por la Inquisición de España, luego pasaron por la Inquisición de México, 3, perdona, decía yo 4, por 3 inquisiciones. Bueno, pues mientras estuvo preso en la Inquisición de... Esa es la ecuestre, pero eso no estaba hablando, perdón. Sí, ya lo sé. Bueno, escribió un librito que se llama Memorias. Es la historia de su vida desde su salida de España hasta el final de su proceso. Luis era un calígrafo de excepción que sabía de memoria todos los salmos, las oraciones del judaísmo. Las escribió antes de que fuera liberado de su sentencia en octubre de 1594 mediante una súplica de su hermano que era cura. O sea, imagínate, es una familia en la que parte de los miembros son judaizantes y luego tiene un hermano que es dominico, o sea que eso indica la complejidad de los conversos. La complejidad de los conversos, de nuevo, se necesitaría mucho tiempo para describirla, porque en la misma familia te encontrabas que el padre y la madre, ajeno uno del otro, judaizaba. Y lo hacía no porque quería guardar secretos de la familia, era para protegerlos. Lo mismo ocurría con las familias, con los hermanos. Entre los hermanos, un hermano había oído en su momento algo, investigaba y se hacía judío, sabía que era muy problemático ser judío, con lo que no se lo comentaba a los otros hermanos, y los otros hermanos seguían muy cristianos y muy devotos, hasta el punto de que unos eran judíos, el otro era tan devoto que se convertía en cura. Entonces, todo esto era típico de las familias de conversos. Y en la familia de Carvajal no era diferente, era muy típica de lo que eran este tipo de familias. Bueno, pues la primera vez que tuvieron a Luis de Carvajal, el mozo, por la intervención de su hermano, el cura, lo pusieron en libertad. Pero el señor no cerraba la boca. Era un chico que se autocriminaba constantemente. Parece como tenía un deseo de que lo trinchara, no sé. Bueno, pues total que al final lo consiguió. Y al final, no quiero extenderme porque, como digo, se necesitaría muchísimo tiempo. Al final lo detienen, lo juzgan, lo torturan. En estos procesos de tortura él denunció a unas 100 personas, muchas de su entorno. Luego, después que lo terminaron de torturar, se retractó. Bueno, al final él murió en la Ciudad de México, en la hoguera, junto a varios miembros de su familia, incluida su madre. O sea, es uno de los casos más trágicos que yo conozco de familias conversas o judías o gente que relapsó y que, aunque en principio los bautizaron, luego relapsaron entre el judaísmo y que fueron juzgados. Son unos casos muy interesantes, pero como digo, no me quiero extender porque aquí pasaría muchísimo tiempo.
Creo que eso es todo lo que os quiero decir. Lo único esta es una imagen que me encanta. Me encanta porque está Portugal al otro lado y de alguna manera en temas de judaísmo España y Portugal somos lo mismo. No hay diferencia entre los pueblos de Trás-os-Montes y su historia y sus antepasados y los nuestros, no hay ninguna diferencia. Somos la misma gente que ha ido en una dirección y en la otra según las circunstancias. Aquí lo que quiero decir es que esto es parte de una cosa que escribí hace como 3 años y que os lo quiero leer porque el saber este tipo de cosas nos puede dar oportunidades de desarrollo para el pueblo, si somos inteligentes y si lo sabemos manejar. Y eso os lo voy a leer, me vas a permitir que os lo lea. Fueron muchos los judíos, los conversos, que cruzaron el Duero con el único objetivo de evitar caer en las manos de la Inquisición. Sin embargo, los Carvajal, al estar sus vidas tan bien documentadas y al haber alcanzado posiciones sociales notables, nos hacen posible relacionar las tierras zamoranas y de Trás-os-Montes. Por lo tanto, podemos relacionar Mogadouro, Sambade, lugar de residencia del primer Luis de Carvajal, el que nació en Fermoselle, y de Zamora, Fermoselle, lugar de origen de la saga, donde los primeros se convirtieron al catolicismo, Carvajales de Alba, donde la familia vivió y de los que toman el nombre, y Benavente, que fue donde nació el Luis de Carvajal, el mozo, o Josep Lombroso, como se hizo llamar. Para promover nuestro patrimonio y desarrollar nuestra región, se podría impulsar un hermanamiento real y visible entre las localidades ya mencionadas, Fermoselle, Mogadouro, Sambade, Benavente. Después no sería difícil enlazar con otras de la zona de traducción judaica, como por ejemplo Vimioso y Carsao, que ya tienen bastante, digamos, negocio, aunque sea una palabra que no se debería utilizar, pero que digamos que ellos son capaces de marketear el tema judío y les va bien. Entonces, unir esta zona luego fronteriza a la red de judería sería un reto más importante y beneficioso. Además, luego de la componente ibérica se podrán establecer lazos con centros culturales afines en México y Estados Unidos. Y aquí solamente puedo decir que es necesario soñar para construir. Y no tengo nada más que decir. Si alguien tiene alguna pregunta o algo, yo puedo... Sí. Sí, cuando al principio de la conferencia hablaba sobre la sangre judía, nos referimos a un grupo sanguíneo AB negativo. No. Me refería a gente que podamos probar que efectivamente venimos de judíos. O sea, que gente que practicaba el judaísmo y que lo practicaba no porque lo diga yo, sino porque con los documentos que he mencionado antes de la Inquisición y una cosa y otra podemos ir persona por persona, varias generaciones, 15 generaciones, 16, 17 generaciones y probar que efectivamente era judía. O sea, solamente a través del apellido, no a través del apellido, a través de la genealogía, porque los apellidos cambian mucho. Pueden ser a través de tu madre, a través de tu padre, a través de tu abuela paterna, o sea, que de apellidos nada. Tienes que ir persona por persona hasta que llegues a la persona que tú puedes probar de forma inequívoca que es judía. ¿Alguna otra pregunta? David, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, yo quería preguntarte si en alguna ocasión has investigado sobre Juan de Fermoselle o Juan de la Encina. Sí, se dice que era posible que fuera fermosellano, no está todo seguro. Cada uno pone el ascua a su sardina y yo, lógicamente, cada vez que tengo la oportunidad, sobre todo con el tema del órgano, lo anuncio a los 4 vientos. Me da un poco de vergüenza porque eso no está aprobado. Pero, oye, el apellido Fermoselle está ahí, con lo que de alguna manera, aunque me dé vergüenza, la conexión está, ¿no? La familia era la familia Fermoselle. Él luego elige el nombre artístico de Encina, pero vamos, su nombre era Fermoselle. Y efectivamente es un personaje muy importante y nosotros lo teníamos que explotar, olvido. Creo que nosotros teníamos que... Por eso lo del órgano está importante. La gente piensa que el órgano es una tontería de primer orden y no se dan cuenta de que el potencial que puede resultar el tener un órgano en organizar conciertos o ciclos de música sacra, por ejemplo, porque aquí la gente a Fermoselle viene a ver las bodegas, a tomar vino, pero
habrá mucha gente, muchas parejas, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, que al hombre le interesa hacer catas, pero a la mujer le gusta la música. Pues que hacer ciclos de música sacra. En otros lugares funciona muy bien. Sería bueno para nosotros, porque es otro componente cultural, enriquece nuestras vidas, enriquece la cultura, es muy importante. Y también podría ser parte de nuestro patrimonio y parte de nuestro progreso. Porque, como dije el otro día en la Catedral de Zamora, nosotros no tenemos ni industrias ni servicios, tenemos que arreglárnoslas con otras cosas. Y esto es un potencial increíble para nosotros, pero nos lo tenemos que trabajar mucho, porque las cosas no caen del cielo. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Aparte de la amargura que has dicho que podría ser, ¿qué otras zonas sabrías dónde estaría la sinagoga? Pues yo creo que todo el casco urbano de Fermoselle potencialmente podría ser la judería. Todo el casco urbano, porque todos tienen la misma característica casi siempre. Y luego con otros documentos que hemos encontrado, en las que, por ejemplo, se menciona en la calle de las Tellerinas, es muy importante en Fermoselle. Y a mí me gustaría recuperar el nombre, porque es una calle muy, muy importante. En documentos de 1500 y pico, ya figura como en las calles de las Tellerinas. Es de la calle más antigua del pueblo. Entonces, en esa calle hablan de un entierro y nombran dicen, aquí en la calle de las Tellerías murió el tendero portugués, está enterrado en la iglesia. Y es un documento de 1500 y pico. Entonces, obviamente, aquí matamos dos pájaros de un tiro, habla del tendero portugués, ni siquiera le pone el nombre. Entonces era probablemente alguien vino de Portugal, sospechoso obviamente de ser judaizante y tal, y lo enterraron en la iglesia porque era donde se enterraba la gente en aquellos tiempos, dentro de la iglesia. Yo tengo mis sospechas, pero solamente son sospechas y mis gustos personales, pero yo hasta que no tengo un documento que lo pruebe no puedo decirlo, pero las características del pueblo son tal que cualquier zona podría ser. Yo por eso cuando me pregunta ¿qué voy a ver de los judíos en Fermoselle? Le digo recórrete el pueblo entero, dentro de lo que fue el centro amurallado, cualquier zona me vale, la que tú quieras, a falta de un documento que diga aquí. Perdona, pero las juderías no tenían que estar necesariamente extramuros. No, a ver, tenemos ejemplos de todos los tipos, que esa es otra cosa, hay ejemplos de todos los tipos. Y además a través del tiempo las juderías cambiaron mucho, cambiaron de lugar en lugar. Pero generalmente hablando, estaban dentro de las murallas. Por eso que he dicho de que los judíos eran propiedad del rey y como una propiedad valiosa se los cuidaba. Entonces, la mayoría de los casos están dentro de las murallas, pero tienes razón, en algunos sitios también hay juderías fuera de las murallas y, por ejemplo, en el caso de Zamora hay 3 sitios donde ha habido judería a través de los tiempos. Es posible que en algún sitio fuera de las murallas, pero generalmente es dentro. Sí, está, me parece, microfilmado, me parece. Me parece que sí. Me parece que hay que por lo menos tienes que escribir y preguntar. Yo lo tengo, pero es porque me lo han pasado así una persona que lo trabajó y qué tal, y lo tengo, pero tampoco. ¿Alguna otra pregunta? Los apellidos. Ah, sí. No, esto los tengo que estudiar. No os lo voy a decir ahora. Esto me los tengo que estudiar y igual os lo publico en la página de Fermoselle Sefardí para que veáis. Los tengo que estudiar, tengo que contarlos todos porque hay muchos apellidos. Pero me hace mucha ilusión que estoy viendo que aquí hay mucha gente que sabe muchos apellidos. Eso es estupendo. Otra cosa que quiero aquí decir es una sugerencia para la gente que organiza, por ejemplo, gente que organizáis talleres. Una sugerencia que os quiero hacer, que sería muy bonito organizar un taller de genealogía en el que podemos invitar a la abuela y al nieto, por ejemplo. La abuela va a suministrar por lo menos 3 generaciones, con lo que el nieto así, de un día para otro, se va a encontrar con un árbol genealógico casi como el mío. Y eso sería muy interesante, muy bonito para los críos, les daría el gusto por el pueblo, por la familia, por las raíces, y ahí lo dejo. Si alguien lo queréis tomar, adelante.
los apellidos Cebrián Zarizo son judíos. He dicho anteriormente que no hay tal cosa como un apellido. No. Es que yo en una ocasión Sí, he oído sí. fuera de Sí. por Cataluña. Es posible que habría un judío que se llamara así. Me han dicho que los apellidos son judíos. Pueden decir, pero en mi conocimiento no hay tal cosa como apellidos judíos. Hay personas que se apellidan así que son judíos y otras que no son. Por ejemplo, después de la expulsión, cuando los judíos se convertían, los llevaban a la iglesia, a veces ni siquiera voluntariamente, y había un padrino. Con frecuencia el judío elegía el apellido del padrino. Entonces el padrino, imagina que es Diez, el padrino se llama Diez y el judío también. El judío es un cristiano nuevo, el padrino es un cristiano de toda la vida. Entonces, los únicos apellidos judíos que conozco son esos, por ejemplo, Jacob o Cohn, o esos apellidos que casi siempre no son sefardíes, casi siempre son askenazis. No conozco ningún apellido así. Quizás alguno, tú Mari, quizás alguno sepas de los chuecas, de los chuetas. Los Miró, Sí. Pero eso será porque tiene su genealogía que exactamente. Pero a saber si lo son o no. Se cree que los Mir también lo eran, que se quitaron la O y ya no pertenecen al Miró. Sí. Pero yo creo que no es por lo. Pero yo creo que eso no es porque sean descendientes del padre, del padre, del padre, del padre. O sea que Dios sabe qué apellido tenían en su originalidad, ¿no? Aquí quiero decir también una cosa muy rápida y nos vamos enseguida. Cuando os mostré la genealogía de la familia ¿cuál? Otro apellido chueta, Val. Sí. Cuando os enseñé la genealogía de la familia Carvajal, esa es una genealogía muy trabajada y ha sido trabajada porque esa familia, los Carvajales, luego a través de conexiones, a través de matrimonios y tal, se emparentaron con gente muy influyente en el mundo. Os voy a decir algunos ejemplos. Algunos ejemplos serían, por ejemplo, los Rothschild. ¿Conocéis los Rothschild, el banco Rothschild y los vinos? Rothschild era una familia de judíos que me parece, no sé de dónde originaron, pero vamos, tienen intereses grandísimos en los Estados Unidos. Las grandes casas de vinos de Francia, en Bordeaux, son de los Rothschild, o sea, familias muy importantes. Y luego también los Montefiori, que es una familia que alguno de estos Carvajales se fue a Livorno, a Italia, cuando la cosa se puso mal en México, cuando mataron a al hermano Luis, cuando lo quemaron en la hoguera y a toda la familia. Uno de ellos se marchó, se las arregló para escapar y se fue a Livorno, en Italia. Y luego en Livorno, allí se casó con un Montefiori. Y esa familia pues son muy importantes, sobre todo en el Reino Unido, donde está Sebastián Montefiori, que es un escritor, un historiador muy famoso, que a veces incluso puede ver que lo veáis en el Ola, porque está en el círculo del príncipe Carlos de Inglaterra, por ejemplo. ¿Qué otra familia? Los Lindo. La familia Lindo era una familia también descendientes de Portugal, que luego se fueron a Jamaica, estuvieron muy envueltos en el negocio del azúcar en Jamaica, volvieron al Reino Unido y, por ejemplo, son los que patrocinaron la construcción de un ala de un hospital muy importante en Londres. Me parece que uno de los principitos estos nació en el ala Lindo de uno de los hospitales. ¿Y qué otra familia? No me acuerdo, pero vamos, que ese árbol genealógico ha sido creado por alguien de estas familias que tiene interés en la cosa genealógica y tiene dinero y tiene mucha clase, digamos, como para molestarse en hacer este tipo de estudios para intentar saber de dónde vienen y los ancestros. Usted, por los estudios que ha hecho, no ha ubicado ninguna casa de aquí de Fermoselle. ¿Cómo? Que por los estudios que ha hecho no ha podido ubicar ninguna casa que diga, pues en tal sitio ha habido, porque la anterior ponente del lunes citó lo de los 7 escalones, los baños individuales de la mujer, del hombre, y por lo cual él, bueno, no certificaba, decía que aquí no había, pues, por lo que había estudiado él, no había encontrado ningún signo
de que hubiera judíos, de que hubiera habido judíos. Sí. Bueno, no dijo eso, No, dijo eso, no, pero perdona, te voy a contestar. A mí me pasa lo mismo que a él, yo tampoco encuentro nada que pueda decir aquí hubo un judío, yo tampoco, no puedo. Lo único que tengo son los documentos, pero hay cosas alrededor de pueblo que si quieres hablar en el condicional puedes hacerlo, puedes decir es posible, se cree, pudiera ser, y de alguna manera utilizando esos tiempos esos modos del verbo, tú podías hablar de, pues yo qué sé, de cruces o de cosas alrededor del pueblo. Eso para mí es válido. Pero así, con un documento, yo no tengo nada que justifique que aquí, y marco con una exe, aquí hubo un judío. Yo eso no lo tengo. Y ya me gustaría, ¿eh? De hecho, me gustaría que fuera en mi casa. Pero de momento no lo he encontrado. Sí. Sí, por ahí hay muchas marcas, pero como lo que te he dicho antes, mi abuela era muy devota. Y yo no sé si mi abuela en algún momento pues también... Y luego también había esto de que en Fermoselles se han reusado muchísimo material. Incluso tú, Tita, me preguntabas no hace mucho, me mandaste una foto de cosas que eran unos documentos que estaban, unas piedras que estaban colocadas al revés y tal. Yo es que no lo sé. En algunos sitios, por ejemplo, de Galicia, hay alguna población que ellos tienen más información que nosotros y en esos lugares se dice que en las zonas donde vivían judíos hay casas que tienen unas cruces y que de repente si tienen un triángulo se llaman cruces de converso, hay otras que se llaman cruces de escritorio. Por ejemplo, en la plaza, en la iglesia, hay una cruz muy elaborada que se cree que es un anuncio de la Inquisición para decir la Inquisición está en este pueblo, andaros con cuidado que os estamos mirando. Es posible también, aunque no está documentado, pero es posible. Luego también están en el pueblo, hay cosas como, por ejemplo, raspados, y hay también afilados, que los afilados son si vais por ahí por las casas, en la zona antigua también del pueblo, si pasas la mano hay como una cavidad, y eso se dice, también es posible que sea, que los judíos, al tener que matar a los animales sin dolor, porque necesitan matar para comer con derramamiento de sangre, que es la ley establecida para los judíos, los animales tienen que sangrar, los cuchillos tienen que estar muy afilados, es posible que afilaran sus cuchillos en esas ranuras para luego poder cortarle el cuello a los animales. Incluso se dicen que es posible que hasta las hoces, para cuando cortaran el trigo o la cebada, cortarlas de un solo tajo. Pero ya te digo que eso no está probado y eso son un poco, digamos, leyendas más que historia. La historia es lo que tú deduces de un documento, de fuentes primarias, también fuentes secundarias, a veces la tradición oral, a veces cosas arqueológicas, pero todo eso tiene que estar documentada y bien establecido. Todo lo demás son, digamos, pues es posible, se cree, me parece, y es bonito. A mí me gusta, yo se lo digo a mucha gente cuando paso por las calles, le digo, mira, en esta zona de Fermoselles hay mucho de esto. Es posible que por aquí hubiera judíos y que para disimular que eran judíos igual ponían cruces en la puerta y tal. Es posible, es posible. Entonces, se podría deducir de la exposición que has hecho, Dolores, que amparándonos ya en documentación fidedigna... Sora, perdona. Sí, te decía que de la exposición que has hecho, sí, se podría deducir que amparándonos en la exposición fidedigna de documentos que acreditan que nuestra localidad fue tierra de judíos, habría signos evidentes de ello. No lo sé. Porque incluso, aunque yo he escrito cosas a veces, por ejemplo, de Santa Cruz, que a mí me encanta esas cruces encima de las bolas y todo eso, y es todo muy... si alguien sigue la página de Fermoselles Sefardí, intento poner cosas, el día de Santa Cruz, el día de San Albín, cosas que voy montando. Pero esos, digamos, que son cosas que a mí me parecen posibles. Por eso creo que es muy interesante utilizar
el nombre del verbo, utilizar el modo del verbo apropiadamente. Entonces es importante decir es posible, se cree, puede ser, pero de una manera, un historiador no puede decir categóricamente esto es eso. Se puede decir, a mí me encanta decirlo y lo digo muchas veces, y no te creas que y me quedo tan ancha. Pero desde el punto de vista de un historiador muy puro, pues me diría que eso es... Tú eres historiador, ¿no, Francisco? ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Sí, totalmente, es lo que hay, ¿verdad? O sea que la tentación es grande. La tentación es grande, pero hay que... Hablando sobre los signos que podamos ver en paredes, luces y tal... lo curioso es que yo, por ejemplo, que he viajado por cantidad de pueblos de aquí, de La Raya, de Extremadura, de Galicia, en la provincia de Santander, en Cataluña, digamos ya en La Rioja, cantidad de casas tienen también esas características. Sí, sí. Entonces, pero claro, categóricamente decir aquí vivió fulanito o aquí vivió, yo supongo que hasta que no haya un estudio exhaustivo y documentado, pues eso, totalmente. Una catedral gótica, totalmente. La de Barcelona, ¿cómo se parece a la de Sevilla? ¿Cómo se parece? Hay cantidad de casas que tienen estos rasgos. Y no digamos también en el País Vasco, en caseríos apartados de poblaciones. Sí. O sea, el mismo tipo de cruces, los mismos tipos de afilados, puertas biseladas, las pequeñas mínsulas a lo largo de las ventanas. Sí, totalmente de acuerdo. Calles de saco, en Extremadura de cantidad. Esas calles que decimos, viven en el rincón, que no tienen salida, casas con 2 puertas. Sí, sí, todo eso es cierto. Todo eso es cierto y ya he dicho que, por ejemplo, en el estudio este de Fonseca, al que conocemos, él hizo estos estudios en Galicia y él dice que él confiesa que le han dicho y tal y que cual, pero vamos, es lo que he dicho anteriormente, es posible, se cree, me parece que sí, pero no hay ningún documento que lo diga. Entonces, yo de esa línea no me aparto. A pesar de que cuando yo te digo, yo traigo a gente al pueblo y soy la primera que los llevo por allí, les digo, pasa la mano por aquí, mira esto, o sea, yo soy la primera que lo hago, pero... ¿Y os acordáis vosotros del señor Isaac, el marido de la señora Esperanza Jeja, que era un señor mayor? Ese señor, yo no lo haya que lo haya recordado de pequeña porque no soy tan mayor, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestra vecina lo veía afilar la hermana de Isaac. Se ponía a afilar mirando, y yo no sé si ese sería como hacia la Virgen de la Bandera, en la misma calle Mesón, cómo afilaba, cómo hacía, bueno, pues siguiendo los rituales que lo explican muy bien en el Deuteronomio. Entonces, que haya habido, pues bueno, como dices tú, pues claro. Pues es obvio que Fermoselle es cuna de judíos, eso está claro. Y como he dicho, está bien probado y bien documentado. El resto queda a la imaginación y a compararlo con otros lugares y a seguir investigando, que es de lo que se trata. Se trata de seguir investigando y de... A mí una cosa que me llama mucho la atención sobre este tema, porque a veces me escribe mucha gente diciéndome, es que mi padre decía, es que mi madre hacía, y siempre es gente de fuera, de Argentina, de Cuba, de Barcelona incluso, y no hay nadie de Fermoselle que tenga ningún recuerdo de nada. Y yo siempre pienso que esos testimonios, en mi opinión, no son puros, están, digamos, adulterados. Están adulterados porque viven fuera, han estado en contacto con otra gente, han oído. Yo creo que es eso, pero así todo no puedo poner la mano en el fuego y cada uno sabrá lo que... Por ejemplo, un señor de Barcelona me mandó hace unos años, me dijo que él de pequeño se acordaba de que en su casa había una menora y me lo explicó con todo detalle. En la pared derecha, ¿te acuerdas, Olvido, que fuimos a verlo? A la derecha de la casa, en el segundo piso, que tal y que cual, fuimos allí, que encontramos la llave, la casa no era una cuadra, no la habían reformado, con lo que si lo que él decía era correcto, estaría allí y no encontramos nada.
y es como otra señora que dicen cosas como, por ejemplo, ay, sí, es que los judíos esto, porque tal, y es gente que, por ejemplo, eran jóvenes o tenían radio cuando en los juicios de Nuremberg, cuando se hablaba de que los judíos les habían hecho esto, le habían hecho lo otro, y de repente asociaban lo que le hicieron a los judíos en tal, y mi madre me llamaba judía, a mí mi abuela me llamaba judía todo el tiempo, cuidado, que yo hacía cualquier cosa y judía, o sea, y tú ibas fuera, te ibas a, por ejemplo, yo qué sé, a Buenos Aires, y de repente estás viendo que los judíos, a ti tu abuela te llamaba judía, pues, ay, sí, es que los judíos somos estos, y tal. O sea, que adulterar también la memoria es muy fácil, sobre todo cuando vives fuera, por lo que yo todas esas cosas me las creo a medias. Lógicamente yo me creo todo lo que me digan, porque para ti es real. Y si para ti es real, eso me vale. Pero eso no me vale como historiadora para darte a ti todo el peso de tu testimonio. Que haya casas comunicadas por puertas, ahora mismo tapiadas, pero que se comuniquen por patios. En Portugal hay muchos casos, por ejemplo, en Portugal hay, en Belmonte, hay un lugar donde han podido, a través de los juicios de la Inquisición, han podido mapear, no sé si es la palabra mapear, ¿cómo se dice? Sí. Toda una vecindad de gente a los que estaban detenidos y que se comunicaban por un patio de atrás y judaizaban allí, es decir, celebraban las ceremonias, el Sabbat y todo ese tipo de cosas. Aquí en Fermoselle, pues posible. Es posible, pero de momento yo, como digo, yo sigo con mis ojos abiertos, me imagino que vosotros también, pero de este momento yo no tengo ninguna evidencia de nada de esto. Yo quería saber qué opinas de la escritora Jenny Milgrom, que habla tanto de Fermoselle, por ejemplo, el libro de sus 15 abuelas fermosellanas. Pues que es muy interesante y que ha hecho una labor muy importante para el resto de nosotros, porque, por ejemplo, ella fue, digamos, la que echó el pistoletazo. Entonces, a partir de su genealogía, muchos de nosotros pues, nos hemos aprovechado. Yo, por ejemplo, he llegado a muchos de mis ancestros a través de su genealogía. Vosotros también podéis hacer lo mismo, pero lógicamente tenéis que trabajar primero por lo menos vuestros 10 generaciones y luego os podréis aprovechar también de ese tipo de labor. Ha hecho una labor muy importante. Solo recordaros que mañana habrá otra conferencia a la misma hora, sí, sobre arquitectura sayaguesa. Viene un historiador también. Es el viernes, perdón, estoy descolocada de día.